Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Qué bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Bendito sea su nombre. Te adoramos, Rey de Gloria. Dios lo bendiga, hermanito, hermanita. Dios lo bendiga mucho. Dios es bueno, varón. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿A cuánto le gustará la palabra de Dios? ¿A cuánto les gustará la presencia de Dios? Dios es bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Belki Sánchez, Dios te bendiga mucho. Dios es bueno. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, Jesús Reyes. Dios te bendiga mucho. Dios es bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Dios es bueno, Gabino Tobar. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga mucho a la familia y congregación. Dios es más que bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Dios te bendiga mucho. Amén. Vamos a procurar compartir, ¿verdad? Un ratito. A lo mejor si pues me tomara un poquito de tiempo, quiero desarrollar ese tema. Conocimiento y temor del Señor. Yo sé que no todo el mundo ama la palabra. Amén. Pablo Bustamante, Dios te bendiga mucho. No todo el mundo ama la palabra, no todo el mundo ama la disciplina del Señor, no todo el mundo ha aprendido a regocijarse en la presencia del Señor, ¿verdad? Procura, Dios te bendiga, Rafael Velázquez, Dios te bendiga. No todo el mundo procura, ¿verdad? Conocer algo más allá, no conformarse con lo que ofrece el mundo, ¿verdad? Solo unos pocos son valientes, pero así dice la Escritura, ¿verdad? Muchos los llamados y pocos los escogidos. O sea que eso es bíblico. Solo un poco, ¿verdad? Se esforzará, conocerá la verdad, se sentirá libre y será levantado para vida eterna. Amén. Dios es más que bueno. Así que quiero hablar sobre ese tema. Dios te bendiga, René, mi hermanito. Dios te bendiga mucho. Así que quiero hablar sobre ese tema, conocimiento y temor del Señor. Amén. ¿Cómo es el Señor, verdad? ¿Cuál es el sentir de Dios, verdad? Lo que nos deja plasmada en su palabra para que nosotros entendamos, aprendamos. Ya que ha habido muchos sucesos que están en la Biblia como testimonio para que nosotros aprendamos a agradar al Señor. Amén. Y vamos a considerar empezando por Jeremías, algo que me encanta mucho. Jeremías capítulo 9, versos del 23 al 24. Esos dos versos, me encantan estos versos. El Señor ha marcado mi vida con estos versos. Verdaderamente me ha hecho gran bendición. Dios te bendiga, Elizabeth Castro. Matea Persores, Dios te bendiga mucho. Y el Señor ha marcado mi vida, ¿verdad? En el poco tiempo que llevo sirviéndole, aproximadamente 5 años que me reconcilié. Y de diferentes maneras, por la palabra, el Señor ha tratado conmigo y me ha dado vida, me ha dado paz, me ha dado un conocimiento, ¿verdad? Y me ha ayudado a conocerle y sobre todo a respetarle, ¿verdad? Que es lo que Dios busca, que lo respetemos y que lo obedezcamos y que sus pensamientos y sus caminos son mucho mejor que nosotros. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros caminemos conforme a sus pensamientos, conforme a su camino, para que nosotros mientras vivamos en esta tierra nos deleitemos en Él, y aunque en este mundo tengamos aflicción, Él nos dará paz. Que confiemos en Él, amén, en la paz que Él nos da. Y el verso 23, vamos a empezar hablando conforme a la palabra, vamos a irnos directo con el sentir en la palabra. El verso 23 del capítulo 9 de Jeremías empieza diciendo: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Y qué pasa? Nosotros como seres humanos siempre tenemos esa guerra de que creemos que el más que sabe es el más importante. Y siempre todo el mundo quiere tener la razón y tienen diferentes pensamientos y siempre hay alguien que quiere terminar con la razón, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios, el hombre sabio de Dios quiere que su prójimo aprenda. Y que aprenda para darle gloria a Dios. Que aprenda para que su prójimo sea mejor persona y que su prójimo agrade a Dios, que se goce en Dios. Esa es la sabiduría que viene de Dios, una sabiduría llena de misericordia, de paz, de buenos frutos, pacífica, ¿ves? Esa es la sabiduría de Dios, una sabiduría que no es para contender, que no es para pelear, que no es para señalar, que no es para juzgar, ¿ves? Una sabiduría pura. Esa es la sabiduría que viene de Dios.
Y hay quienes se alaban en su sabiduría, ¿ves? Hay quienes se creen grandes porque Dios le ha dado conocimiento, ¿verdad? Y empiezan a tener seguidores, ¿ves? Y ellos se engrandecen. Pero la sabiduría de Dios, vuelvo y repito, es cuando el hombre quiere bendecir a otros con lo que Dios le ha enseñado, ¿ves? Que otra persona sea próspera espiritualmente en su interior, conozca la verdad, sea libre. Y venga al camino de la verdad, ¿ve? Y empieza diciendo, no se alaba el sabio en su sabiduría, porque muchos se alaban, se sienten importantes, mas la sabiduría la da Dios. A Dios sea toda la gloria. Y hay una sabiduría que es terrenal, vuelvo y repito, una sabiduría que crea contienda de vanagloria, que yo sé, pero sé para dar a entender que soy mejor que otro. No, esa sabiduría no es de Dios. Hablando de sabiduría, en 1 Corintios capítulo 1, los versos del 22 al 24, nos cita la palabra, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1, versos 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y los judíos, estamos hablando, cuando hablamos de judíos, hablamos de un pueblo que tenía un pacto, un compromiso con Dios, un pueblo que había sido escogido. Este pueblo buscaba señales, pero aunque Cristo vino y hizo señales, no creyeron en Cristo. Y dice, y los griegos buscan sabiduría. Y el griego viene saliendo desde el linaje de los gentiles, ¿ve? Gente que no tiene pacto con Dios, pero quieren tener sabiduría y buscan sabiduría. Pero dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Ve? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate, dice para los gentiles locura. ¿Quiénes son los gentiles? Dios te bendiga, Ingrid Ramos. Gentiles viene siendo todo aquel que no tiene pacto con Dios, no tiene compromiso con Dios. Vive como un gentil, una persona sin norma, una persona ajena a los planes de Dios. No quiere tener compromiso con Dios, gentil, fuera del pacto con Dios. Por eso es que ahora en la promesa, ¿verdad? En el tiempo de gracia, tanto judíos como gentiles entran a ser pueblo de Dios por el pacto, el sacrificio de Cristo, ¿ves? Y son uno, un cuerpo, ¿ves? Pero vienen a tener un pacto. Pero dice que para los gentiles es locura. Por eso la sana doctrina, la enseñanza pura, por eso la palabra que verdaderamente transforma es una palabra conforme a la verdad. Y muchas veces esa palabra redarguye, o sea, exhorta al hombre, lo reprende para que camine conforme a la verdad. Pero cuando el hombre no quiere pacto con Dios, el hombre, para ellos esto es locura, ¿ves? Porque no quieren compromisos con Dios, ¿ves? Pero dice, para los gentiles es locura. No quieren compromiso, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque cuando el hombre quiere vivir en Cristo, empieza a escudriñar su palabra. Usted ha visto cuando, Dios te bendiga, Freddy Canazas, cuando el hombre cree en Cristo, comienza a escudriñar la palabra. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra, el Señor nos da un alimento bueno, sólido, ¿ves? No cuando nosotros leemos por encima, nada más por leer, por cumplir, sino cuando escudriñamos, cuando queremos saber. ¿Has visto que miremos la gallina que puede coger cualquier cosa para darle comida a sus polluelos? Cualquier insecto, ella coge por encimita que huele, cualquier insecto, la gallina coge y le puede dar comida a sus polluelos. Pero cuando ella quiere darle alimento sólido, la gallina escarba y busca y escarba, ¿verdad? Buscando un gusano, buscando carne, buscando alimento sólido para darle a sus polluelos. Y así tenemos que hacer nosotros, para fortalecernos en la fe. Dios te bendiga, Joanny. Dios te bendiga mucho y a la familia. Y así tenemos que hacer nosotros para fortalecernos en la fe. Tenemos que volver, ¿verdad? A la Escritura y escudriñar la Escritura. Buscar. Que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre para fortalecernos, ¿ves? Así como la gallina escarba para darle escudriña la tierra, escarba para darle buena comida a sus polluelos. Así nosotros tenemos que escudriñar buscando esa buena palabra, cumpliendo el mandamiento de Cristo, escudriñar las Escrituras, escudriñamos para recibir palabra de Dios. ¿Ve? Y así obtenemos la sabiduría de Dios, pero una sabiduría no conforme al hombre, una sabiduría para ser de bendición a otros, una sabiduría no para alabarnos a nosotros mismos, sino para darle gloria a Dios. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y cuando habla del valiente, dice, no se alabe, ¿verdad? El valiente, ni en su valentía se alaba el valiente. ¿Ve? Entonces hay personas que se creen muy valientes. Nosotros a veces cuando Dios nos empieza a usar, también tenemos que tener cuidado que no nos creamos siendo sabios, siendo valientes, que esto es por cuenta propia, o que nosotros somos muy valientes por fuerza propia, sino es que reconozcamos
que Dios nos está ayudando. Y hay personas que se creen muy valientes, ¿ves? Y piensan en lo que ellos han logrado. Cuando hablan, ellos no dicen, Dios me ha ayudado a hacer tal cosa. La misma Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿ves? Espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. O sea que la valentía pura viene de Dios, ¿ves? Todo viene de Dios. Todo es por Él y para Él. Por eso Él nos ha dado esta valentía, el dominio propio. Nos ha dado la fuerza para perseverar hasta este día. Y nosotros le damos toda gloria y toda honra a Dios. O sea que no nos alabamos si recibimos sabiduría, porque la sabiduría es Cristo. No nos alabamos a nosotros mismos si somos valientes, porque el Señor nos da la fuerza para ser valientes. Y sigue la línea, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Cuando vemos Jeremías, capítulo 23, bendito sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 23, versos del 9 al 12, Jeremías cita, miremos el verso 9, hablando de valentía, que hay gente que piensa que ellos son la nota consonante, que ellos son la autoridad. Hay gente que piensa que cuando ellos hablan, porque ellos hablan es que el cielo se mueve, ¿verdad? Ellos se creen lo importante, pero siempre hay gente que se ha creído valientes en sí mismo y no en Dios. Y Jeremías denuncia a los falsos profetas. Dios te bendiga, mi hermano Rafito, Dios te bendiga mucho. Y esto siempre ha existido en el pueblo de Dios. Dice el verso 9, capítulo 23 de Jeremías, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, decía Jeremías. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante del Señor y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúltero, ¿ves? Y a causa de la maldición la tierra está desierta, ¿ves? No hay refugio en la tierra, en el mundo. Cuando hablamos de desierto, no hay lugar donde verdaderamente tener paz, donde verdaderamente tener un buen alimento. Siempre esto ha sucedido por causa de ¿qué? De la maldad. La tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, ¿ve? A causa de la maldad. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala. Y su valentía no es recta. Vemos, Dios te bendiga, capellán Ramón. Y vemos que hay una valentía que no es recta para con Dios. Dice, no se alaba el sabio, el valiente en su valentía. Y dice, su carrera fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Siempre van a haber gente que tienen sello de que son de Dios y viven impíamente, que no son confiables. Por eso es bueno escudriñar las palabras de Cristo, creer en Cristo, buscar la presencia de Dios y ser dirigidos por Dios. Dios te bendiga, Ángel. Y dice, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Dios te bendiga, Juan Carlos. ¿Y cuál es el año del castigo de muchos que ignoran cuando les toque morir? Hay muchos siervos, ¿verdad?, que se consideran a sí mismos valientes, fuertes, sabios, llenos de sabiduría. Dios te bendiga, mi esposa Ivonne, te amo mucho. Hay muchos que se consideran sabios, fuertes, ¿verdad?, valientes en sí mismos y no han reconocido que eso se lo ha dado Dios y que Dios se merece que le demos gloria y honra, porque todo el conocimiento y el temor a Él nos lleva al respeto, a honrarle, a entender que toda gloria y toda honra es de Él, ¿ve? Por eso dice que ellos caerán en Él porque yo traeré mal sobre ellos. Estos son aquellos que se enaltecen y dicen, así dijo el Señor, ve, falsos profetas, pero que obran mal, hacen la maldad y ellos se alaban en su valentía. Por eso es que muchas personas cuando el hombre de Dios o el mismo Señor por medio de alguien, porque es Señor por medio de otra persona, trata de corregirlo, cuando la persona se enaltece o se alaba a sí misma, no admite corrección, porque todavía se cree valiente en sí misma, o sea, confía en sí misma. ¿Ve? Cuando vemos a Pedro, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ahora tú te ciñes tu ropa y tú, como quien dice, tú haces lo que tú quieras. Pero llegará el tiempo que otro te ceñirá y irás a donde no quieras ir. O sea, va a llegar el tiempo que tú vas a dejar que otro te guíe. O sea, no vas a hacer resistencia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todavía dominaba en él su hombre. Estamos hablando de la tercera vez que el Señor, después de resucitado, habló con Pedro. ¿Ves? Después que Pedro le dijo, Señor, yo estaré contigo hasta el fin, aunque me maten.
Le dijo Pedro, en su valentía, ¿ve? En creerse, ¿verdad? La sabiduría de él, según él iba a ser valiente. No, Señor, pero no había reconocido su debilidad, su necesidad del Señor, ¿ve? Y negó al Señor. Aún después de negar al Señor, el Señor cuando vuelve, resucita y le habla a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderitos, mis ovejitas. O sea, Pedro ama al rebaño. O sea, Pedro ama al rebaño. Entiende que lo importante es el rebaño. Entiende que lo importante es que amen las ovejas. Por eso él dijo, orad al Señor de las mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos, porque se necesita gente que pastoree el rebaño, que le hable conforme a la verdad. Que entendamos que la palabra de Dios, que es vida, es una palabra que nos lleva a humillarnos para que Dios sea exaltado. Ese es conocimiento y temor del Señor. ¿Ve? Por eso también le habla al rico. ¿Por qué? Porque en esas cosas es que el hombre pone su confianza. El hombre pone su confianza en la sabiduría, pone la confianza en su valentía o pone su confianza en la riqueza. Por eso dice, ni el rico se alabe en su riqueza. Dios te bendiga, Joseph. Por eso dice, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Por qué? Porque eso es lo que ofrece el mundo. Porque eso es lo que, las tentaciones que vamos a tener. Siendo creyentes, a veces Dios nos da sabiduría y nosotros queremos enaltecernos por lo que Dios nos da, y se nos olvida que eso nos lo ha dado Dios para la gloria de su nombre, o nos creemos valientes porque hablamos la verdad, porque hablamos una palabra dura, sana doctrina, o porque somos rajatabla como se conoce, y nos creemos los más valientes, pero toda la gloria es de Dios. No es así. Dice, más que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, que no se alabe tampoco es rico en su riqueza. Por eso me encanta la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que decía, yo soy pobre, pero el Señor le decía, no, tú eres rica. Dios te bendiga, Silvia Romero. Y la iglesia de Esmirna decía que era pobre, pero el Señor le decía, no, tú eres rica. ¿Ves la diferencia? Más sin embargo, vemos la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, aquella iglesia que se creía que era rica, que dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios los bendiga a los que están entrando, Antonio González, Pedro Ruth. Hablamos por qué no alabarse en la riqueza, los que se alaban en la riqueza. La Biblia dice que Cristo vino para que los pobres seamos ricos en fe. Esa es la verdadera riqueza, la fe, el conocimiento en el temor del Señor. Cuando le tememos, le honramos. Cuando vivimos agradándole, esos son los que son ricos para con Dios. Y dice que, miren, Santiago capítulo 5, verso 1 dice, vamos ahora ricos, con signo de exclamación. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Porque hay gente que cree que está prosperando aún en el camino del Señor. Hay gente que cree que está prosperando, que Dios los ha engrandecido. Pero es que ellos se han engrandecido ellos mismos o han tenido bienes en esta tierra, pero no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Porque el mismo Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré. Le mostró la gloria del mundo. La gloria del mundo, o sea, la prosperidad del mundo se la mostró Satanás a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare, ¿ves? O sea, que le mostró las riquezas terrenales y Jesús la rechazó. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán, dice Santiago capítulo 5, verso 1. Y a la iglesia tibia, a la iglesia que Dios iba a vomitar, esa iglesia decía que era rica. Decía, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso pasa cuando la persona se enaltece, se enorgullece. Cuando la persona cree que merece algo, cuando la persona piensa que no necesita de Dios, que siempre tiene la razón, esas personas se enaltecen y dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dijo, y no sabes que tú eres un desventurado. O sea que si era un desventurado era que no era bienaventurado. O sea que ella se creía que estaba en bendición, pero estaba en maldición. Por eso le dijo miserable, ¿ves? Eres miserable, pobre. Entonces miremos esto, esa iglesia decía, la iglesia de la Odisea, decía, yo soy rica, pero el Señor le decía que era pobre. Y ella decía, de ninguna cosa tengo necesidad, o sea, yo veo bien, pero el Señor le decía, tú eres ciego y desnudo. O sea que si estaba desnudo era que estaba en vergüenza, daba vergüenza, no veía su desnudez, ¿ve? No caminaba en la integridad que Dios demanda, ¿ve? Estaba en vergüenza. Si dice que era ciego y desnudo, o sea que no veía, espiritualmente no tenía visión y estaba desnudo, era una vergüenza. ¿Ve? Estaba en vergüenza. Entonces tenemos que entender qué Dios demanda. Por eso dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar.
en entenderme y conocerme. Cuando hablamos de entendimiento, bendito sea el nombre de Cristo, podemos buscar los salmos. Salmo 111, verso 10. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 111, verso 10, cita de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eunice Galo, Dios te bendiga mucho. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ve, respetarlo, honrarlo. Ese es el principio. ¿Tú quieres tener sabiduría? Respeta a Dios. ¿Tú quieres tener sabiduría de verdad? Hónralo. Ve, búscalo. Procura conocerlo. Por eso decía, ¿verdad? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Ve? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, todos los que le obedecen. Su loor permanece para siempre. O sea, su alabanza permanece para siempre. Ve, esta gloria, esta honra, esta claridad, ve, esta virtud, esta salud de conocer la verdad, de tener la paz que Dios da, verdad, de tener la prosperidad interna del alma, ve, la verdadera vida, el verdadero conocimiento que liberta, viene cuando el hombre honra a Dios, cuando el hombre se acerca y lo honra, le teme, lo respeta. Por eso dice, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que vemos como dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Entonces la vida eterna la tenemos cuando verdaderamente conocemos a Dios. Y conocer a Dios lo conoce el que le busca. La Biblia dice que el que lo busca le halla. Esa es la fe, ¿ve? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de los que le temen. O sea, cuando el hombre quiere en su corazón acercarse verdaderamente a Dios y se lo propone en su corazón, Dios que conoce las intenciones de su corazón, Dios se le revela al hombre. Y el hombre conoce a Dios y el hombre conoce la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna consiste en esto, en conocer a Dios y conocer a Cristo. El que tiene la vida eterna obra como Cristo obró. Podrá ser humano, podrá tener defectos, ¿verdad? Podrá tener fallas o caer, pero su anhelo es servirle a Dios. Y una marca de que le sirve a Dios es el padecimiento en la tierra, porque va despojándose del amor al mundo para amar a Dios sobre todas las cosas. Y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. ¿Ves? Esa es la vida eterna, porque cuando lo conocemos, le imitamos a Cristo. Y eso fue lo que hizo Cristo. En todo tiempo procuró agradar al Padre. Por eso el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado, en cual he hallado en él complacencia, ¿ve? Me complazco en mi Hijo, ¿ve? Pero ¿por qué se complacía en el Hijo? Porque dice que la palabra que Jesucristo hacía lo que al Padre le agradaba. Amén. Entonces el Señor se complace en nosotros verdaderamente cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada. ¿Y qué Dios quiere de nosotros? Que lo entendamos, que lo conozcamos, que Él es el Señor, que Él es Jehová. Dios te bendiga, Nancy. Que Él es el Señor que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. O sea que el juicio tiene que ir con la justicia, ¿ves? El justo juicio. No se juzga a la ligera, ¿verdad? No se juzga para condenar. El juicio, el juzgar, es como discernir el bien y el mal. Cuando nosotros tomamos algo a juicio, es para buscar el bien, es para restaurar, ¿ves? Ese es el justo juicio, la justicia en la tierra, ¿ves? Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y eso es lo que siempre el Señor ha pedido en su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es lo que nosotros debemos procurar siempre hacer, ¿verdad? Agradar a Dios más que a nosotros mismos. Es una palabra que muchas veces pues inquieta o molesta, porque nosotros buscamos nuestro propio bien. Por eso es que hay muchos que se creen sabios y se alaban en su sabiduría. Otros se alaban en su valentía. Piensan que han logrado muchas cosas ellos mismos y ha sido la misericordia de Dios. Otros se alaban en la riqueza porque aman la prosperidad y a veces esa prosperidad que tienen en la tierra dicen que es Dios que lo ha bendecido, pero no, es que han buscado esa prosperidad porque aman la prosperidad más que al Señor, ¿ves? Pero cuando el hombre ama al Señor, por eso es que vemos que muchos que materialmente son pobres,
siempre dan lo mejor de ellos y comparten, ¿ve? Porque ellos no están arraigados a lo material, porque ellos saben que el Señor les ha suplido, que hasta hoy los ha ayudado y siguen ayudando. Estos son los que son ricos internamente, ¿veis? Se cumple la palabra, más bienaventurado es dar que recibir, ¿ves? El ser dadivoso, el compartir. Pero el rico, el que ama la riqueza es avaro, ¿ves? Y la avaricia es idolatría. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que el conocimiento y temor del Señor está en respetarle, en honrarle, en que no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Nosotros buscamos cada día agradar más al Señor, ¿ves? Y buscamos ser aprobados por Él, ¿verdad? Porque por gracia hemos sido llamados, por gracia soy salvo. Pero mantenerse en esa gracia es el esfuerzo, ¿verdad?, del hombre cuando honra a Dios. Hay quienes creen que están en la gracia, pero están en la palabra, en la área que la palabra dice que hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje, ¿ves? Y estos son hombres que si tú le dices a Dios hay que servirle de todo corazón, hay que negarnos a nosotros mismos, hay que procurar vivir para Él, no para nosotros. Estas personas no les gustan, entonces dicen, no, porque es por gracia soy salvo. Pero la gracia nos ayuda a ser perfeccionados, ¿ves? A que cuando amamos cosas terrenales más que a Dios, esa gracia nos ayuda a despojarnos de lo que nos ata y nos acerca a Dios. Esa es la gracia, ¿ves? Como dice en Romanos capítulo 1, verso 17, porque la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿ves? Y es por fe que entramos en la gracia, amén. Sin la fe no podemos entrar a la gracia y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no nos mantenemos de fe en fe, no hay una restauración de continuo en nuestras vidas para que nosotros cada día vayamos madurando y aprendiendo a agradar a Dios, amén. Para que cuando lleguemos a su presencia no nos alejemos de Él avergonzados, porque muchos se van a alejar de Él avergonzados, amén. Así dice la Escritura, así también lo dijo Cristo, que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ve, hicimos esto, hicimos aquello, apartaos de mí. O sea que no es solamente hablar del Señor, conocerlo, sino que seamos aprobados por Él aquel día. Y esto es por medio de la obediencia, esto es por medio de la sumisión. Cuando nos sometemos a Dios, resistimos al maligno, amén. Cuando permanecemos en Cristo, queremos vivir como Cristo vivió. Queremos honrar al Padre como Cristo lo honró. De ahí estamos dispuestos a padecer como Cristo padeció, porque esa es la marca del creyente. Todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo Jesús, padecerá persecución, piadosamente practicando el bien, ¿ve? Amando misericordia, justicia. Padecerá persecución, porque el hombre quiere servirle a Dios, pero quiere servirle a Dios a su manera, no a la manera bíblica. Pero los entendidos resplandecerán como las estrellas al firmamento. Así que Dios los bendiga mucho. Conocimiento y temor del Señor. No conocimiento del bien y del mal solamente, sino conocimiento en el temor del Señor. Cuando vemos que habla de Cristo, que cuando habla de Cristo en Isaías 11, ese verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Ve lo que hace el Espíritu de Dios? Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos sature y nos enseñe, entonces por medio de ese Espíritu, que es el Espíritu que vino Cristo, ¿ve? El Espíritu Santo concibió en María y Cristo fue guiado por este Espíritu, ¿ve? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso es que Jesucristo siempre lo honró. Y Él dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que una vez Él fuera donde el Padre nos enviaría el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Georgie. Y eso es lo que tenemos que procurar, que verdaderamente el Espíritu Santo nos esté enseñando. Y cuando el Espíritu Santo nos esté enseñando, tenemos que padecer. ¿Por qué tenemos que padecer? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y sufrimos rechazo o sufrimos señalamiento. Y entonces el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a ser perfeccionados en medio de esas pruebas, ¿ves? Y se cumple la vida de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque a Jesucristo lo quisieron apedrear, a Jesucristo lo insultaron y Él soportó. Porque era dirigido por el Espíritu de Dios. Él seguía dando buenos consejos. Él seguía caminando en el poder de Dios y en el temor, ¿ve? En la reverencia a Dios, ¿ve? Porque el Espíritu del Señor había reposado sobre él. Y si el Espíritu del Señor reposa sobre nosotros, va a haber un cambio de continuo y va a darte, Dios mismo va a dar testimonio de que nosotros le agradamos por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pero esto es para los valientes, los que se esfuerzan, porque verdaderamente la palabra es clara y dice que estrecha es la puerta. Y una puerta estrecha, para usted entrar por una puerta estrecha, usted tiene que bajarse, tiene que humillarse, ¿ve? Tiene que bajarse humilladito
y entra por una puerta estrecha. Ve, o sea que el altivo, el que se cree sabio, el que se alaba a sí mismo, se cree grande, no puede entrar por una puerta estrecha. Ve, y un camino angosto, apretadito, para que entres tú solito, para que tú procures vivir para el Señor tú. Tú no vas a ser juzgado por cómo vive tu hermano. Tú no vas a ser juzgado por cómo viven falsas iglesias. Dios te bendiga, Josian. Tú no vas a ser juzgado como viven otros hermanos. Tú vas a ser juzgado por cómo tú vives delante de Dios. Y tenemos que entender eso. Por eso el camino es angosto. Usted entra apretadito. Se recuerde que usted tiene que pelear legítimamente. Hay muchas cosas que están mal, pero usted no va a poder cambiarlas. Usted va a poder ser transformado y perfeccionado en medio de muchas cosas que están mal. En medio de mucha gente que dice que ama a Dios y dan testimonio de que no lo aman. Muchas personas que hablan de Dios, pero dan testimonio que verdaderamente no le sirven a Dios. En medio de todo eso, tenemos que mantenernos en el camino estrecho y en la puerta angosta, humilladito, porque todo aquel que se humilla, Dios lo exalza, amén. Así que Dios los bendiga mucho a todos, les amamos en el amor del Señor y el Señor es bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el Cordero. Dios es bueno. Mientras estemos aquí, gócese en la presencia del Señor. Mientras pueda, gócese y haga el esfuerzo, porque llegará el momento que o se acostumbró a vivir en la presencia del Señor o le va a hacer falta el mundo. Amén. Dios te bendiga más, Josian. Y a nosotros no nos hace falta el mundo porque somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí para proclamar las buenas nuevas de salvación y porque así nos permite Dios estar para predicar el evangelio. Pablo decía: quisiera yo estar ausente al cuerpo, quisiera ya estar presente en el Señor, ve, para salir de esta leve tribulación momentánea, ve, que produce gloria, porque me lleva a conocer al Señor, ve. Quisiera yo estar ausente a mi cuerpo y estar en la presencia del Señor, pero por amor a las almas, a la iglesia, pues prefería estar con ellos, ve, para predicar el evangelio, para dar testimonio, para mostrar que se puede agradar a Dios como Él demanda, ve, por amor a la iglesia. Pero el anhelo de él era estar con el Señor, como dice el Espíritu. Y la esposa dice: ven, Señor Jesús. Anhelan estar con el Señor. Amén. Así que Dios los bendiga mucho. Dios es bueno y su fidelidad para los que le aman es para siempre. Dios los bendiga.